ese libro de Moby Dick, de la ballena asesina, ¿qué tal? Está inspirada en esta historia. ¿Por qué? Porque cuando esta tripulación llegó al sitio donde iban a cazar las ballenas y consiguieron la ballena, bueno, se consiguieron una ballena que ellos vinieron a cazar la ballena y la ballena los cazó a ellos. Se consiguieron con un cachalote de 26 metros. O sea, imagínense usted, un mamarro de ballena grandísima. Y esa ballena le dio 2 cachazos, 2 cuernazos al barco y lo partió. Y el barco en ese momento se hundió. En pocos minutos. Yeah, ya empezó. Buena, mi Sube el gente. Qué volumen. gusto tenerlo de nuevo acá Salgo en yo. Day Show. El programa de hoy está buenísimo y vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Pero antes que nada, déjenme darle gracias a todas aquellas personas que se toman un minutito de su tiempo para dejarme un comentario, un like, compartir el video o simplemente verlo. Ustedes saben que ya con eso me están ayudando un montón y se los agradezco mucho. El domingo no les traje video porque realmente, para serles sincero, se me habían acabado las ideas de los videos. Entonces estaba echando cabeza, viendo algo, porque me he dado cuenta que como para todos los videos que estoy haciendo, tengo que estar como muy pendiente en lo que estoy haciendo a diario, en las interacciones que estoy teniendo de la gente, las mismas conversaciones que tiene la gente. De ahí voy tomando cositas que es de las que les voy trayendo. Casualmente de lo que voy hablando con la gente, por lo menos el tema de la inmediatez, la semana que les traje ese tema, esa semana tuve una conversación con unos amigos del trabajo y como que me llegó eso y dije, voy a hablar de la inmediatez. Y hoy, casualmente, mi hermana me pasó un tema, me dijo, mira, este está bueno para que hables y tal. Entonces, me gustó mucho, que es un tema que se llama la sabiduría. Hoy vamos a hablar sobre la sabiduría. Y para este tema les traigo una historia el día de hoy, una historia que también, otra cosa que estoy pensando, es otro tema de la historia que les traigo hoy, es otra historia de un barco, en un mar y en un viaje. Como que les traigo muchas historias de barco y de cosas, pero también lo estaba pensando y decía, ¿por qué cuando busco me salen tantas historias de gente que en embarcaciones, que han sucedido cosas en embarcaciones? Yo digo, bueno, porque a aventurarte y adentrarte en el mar, en un barco, y de todas las cosas que hemos estado hablando, la inmediatez, estaba hablando ahora de la sabiduría, cosas así, en una nave, en un barco, en el medio del mar, cualquier decisión, cualquier cosa que se haga, sabia o no, causa repercusiones, ¿verdad que sí? Entonces yo creo que muchas historias son tomadas de ahí, de las cosas que sucedían en el mar, porque son sorprendentes, o sea, son cosas que siempre dejan enseñanzas. Entonces, bueno, para la historia de hoy, nos vamos a ir a los Estados Unidos del año 1820 y nos vamos a ir al puerto de Massachusetts. En ese puerto zarpa un barco con una tripulación de 21 personas. Este barco se llama el Essex y la misión de este barco era ir al Océano Pacífico a cazar ballenas. Porque en esos años, uno de los, digamos, de los recursos más importantes era el aceite de ballena. Las ballenas tienen una capa muy gruesa de grasa. Entonces de ahí extraían una gran cantidad de aceite y que en esa época era súper rentable ese comercio. Entonces, este barco zarpa con esa misión. Y este barco tiene como capitán a George Pollard Jr., un capitán de 30 años de edad. Y su primer oficial es Owen Chase. Tiene 23 años. O sea, el capitán tenía 30 y él tenía 23. O sea, otra cosa de lo que le estoy diciendo, otro mundo, ¿verdad? Ese mundo en que la gente se aventuraba en esas expediciones al mar, pues no es lo mismo que ahora, que tiene GPS y ya sabemos cómo es el mapa, cómo son todos los océanos más o menos, qué clima vamos a tener. En esa época era, bueno, lánzate esa aventura, a ver si lo logras. Y con 30 años ya era capitán. Eso es lo que le está diciendo. O sea, imagínense, yo ahorita tengo 40 años, todavía me siento una persona joven. Esta gente con 30 años ya eran unos señores capitanes de un barco. Entonces, zarpan y van en esa misión. Zarpan de Massachusetts y tenían que dar toda la vuelta por Sudamérica, pasar por allá por lo que llaman el Estrecho de Magallanes, por allá abajo, en la Patagonia, ¿verdad? Y subir hasta la parte que era más o menos cerca de lo que era Centroamérica, que iban a ir a cazar las ballenas.
Y bueno, esta historia que les traigo hoy de este barco llamado el Essex es la historia que inspiró a Moby Dick. O sea, lo que después se creó, ese cuento, ese libro de Moby Dick, de la ballena asesina, ¿qué tal? Está inspirada en esta historia. ¿Por qué? Porque cuando esta tripulación llegó al sitio donde iban a cazar las ballenas y consiguieron la ballena, bueno, se consiguieron una ballena que ellos vinieron a cazar la ballena y la ballena los cazó a ellos. Se consiguieron con un cachalote de 26 metros. O sea, imagínense usted, un mamarro de ballena grandísima. Y esa ballena le dio dos cachazos, dos cuernazos al barco y lo partió. Y el barco en ese momento se hundió. En pocos minutos ese barco se había hundido. La tripulación de 21 personas, la que yo les dije que estaba en ese barco, se montaron en 3 barcos salvavidas que tenían y lograron salvarse en esos barcos. En esos momentos, una de esas personas que iba en esa expedición era un niño de 14 años. Se llama Thomas Nickerson. Y él, estaban todos ahí, las 3 embarcaciones, los 3 barquitos que le habían quedado salvavidas, estaban decidiendo qué hacer porque tenían poca comida. Y imagínense, estaban en el medio del Océano Pacífico, en la parte de Centroamérica, pero en el medio, por allá bien retirados, en 3 barquitos, con poca comida. ¿Qué hacían? Pues Thomas Nickerson, el chico de 14 años, le sugirió que podían irse a unas pequeñas islas que son las islas de la Polinesia, que él le decía que ahí había frutas y había comida y que había agua, o sea que era una buena opción ir a esas islas. El capitán, pues como lo vio que era un niño solamente de 14 años, no le prestó atención a lo que él le estaba diciendo. Este chavalito que nos va a querer venir a decir ahora aquí nosotros. No, nosotros vamos a navegar a Sudamérica. Vamos a irnos hasta Sudamérica, que es lo más seguro. Y porque ahí en esas islas no sabemos, pueden haber caníbales. Él parece que le tenía miedo a que podían haber caníbales ahí. Y zarparon hacia Sudamérica. Pues bueno, como le digo, eran 3 embarcaciones, ¿verdad? Y en las embarcaciones donde estaba el capitán y el primer oficial, que era la otra embarcación, ellos zarparon a Sudamérica, pero había otra embarcación que era donde estaba este chico, Thomas Nickerson, y esa embarcación sí lo escuchó. O sea, dijo, oh, mira, yo creo que él tiene más razón, estamos más cerca de estas islas que de irnos para Sudamérica, vamos a hacerle caso al chaval. Y se fueron y partieron hacia las islas y los otros 2, el capitán y el primer oficial, partieron hacia Sudamérica. Pues de la tripulación de 21 personas, solamente al final quedaron 8, imagínense, en esa decisión. Y de los que iban en el barco del chico, eran 5. O sea, de los otros 2 barcos solamente quedaron 3 sobrevivientes, el capitán y el primer oficial y otro más. Todos los demás se murieron y se dice que el capitán y el otro sobrevivieron porque tuvieron que recurrir hasta el canibalismo. Imagínense esa historia. Entonces, hoy les traigo esta historia porque estamos hablando de la sabiduría y de que muchas veces nosotros pensamos que la sabiduría está en un título o en la edad o no sé, o en la experiencia, que sí es verdad, o sea, que sí es verdad que la experiencia y la edad te dan sabiduría y que tal vez un título también te va a dar lo mejor un poco de entendimiento o un poco de sabiduría sobre algo. Pero la sabiduría está en todas partes, cada quien tiene un poco de sabiduría de la cual nosotros somos ignorantes. O sea, nosotros no podemos ser capaces de saberlo todo. No hay una persona en el mundo que sepa todo. Es más, somos más ignorantes, somos más desconocedores de cosas que de las que realmente somos conocedores, o sea, de las que dominamos. O sea, ignoramos y desconocemos, no sé cuánto más podemos ignorar y desconocer, ¿verdad? Comparado con lo que realmente conocemos. Entonces, esta historia que les traje de lo que sucedió en este barco, en esta aventura cazando ballenas que fueron cazados ellos, y luego, por no hacerle caso al consejo de un chico que había dado una mejor idea, murió casi toda la tripulación, por no hacerle caso a él, por creer que no tenía sabiduría, ¿ver? Que su opinión no era válida en ese momento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto de nosotros en la vida? ¿Cuántas veces no hemos querido decirle, darle un consejo a alguien y no hemos sido escuchados? ¿No? O al revés, ¿cuántas veces no nos han hablado a nosotros y nos han dado un consejo o nos han dicho
cómo hacer algo y nosotros no lo hemos escuchado. Pues bueno, esto es el análisis sobre la historia y ahora les voy a traer como una historia para contrastar esto que les traje. Y para eso vamos a irnos a la antigua Grecia y vamos a hablar de Sócrates. Que Sócrates fue esta persona a la que está atribuida esta frase muy popular que dice, solo sé que no sé nada. ¿Y por qué esa frase fue escrita y se le atribuyó a él? Que fue el que lo hizo fue Platón. Pues porque Sócrates tenía un amigo que fue a consultar con lo que era en ese momento el oráculo. El oráculo era como una persona a la que se le atribuían los poderes de Apolo, del dios Apolo, y que estaba en un templo. Entonces, esa persona inhalaba los gases que surgían de la montaña y decía unas palabras. Y entonces ahí tenía como unos sacerdotes que interpretaban esas palabras y según lo que las palabras y lo que los sacerdotes decían, era la respuesta que le daban a la persona que le preguntaba al oráculo. Entonces, bueno, esto es un poco loco, ¿verdad? Una persona aspirando unos gases que emanan de una montaña, entra en un trance y da unas palabras y después otras personas lo interpretan, que eran los sacerdotes. Pero bueno, el amigo de Sócrates va a consultarle al oráculo y le pregunta, porque él quiere saber quién es la persona más sabia de Grecia en ese momento. Y entonces el oráculo le responde que Sócrates era la persona más sabia. Y hasta el mismo Sócrates queda sorprendido y dice, wow, ¿cómo va a decir que yo soy el más sabio? Si hay personas que son sabios, o sea, él pensaba que las personas que se atribuían eso de que eran sabios en ciertas ramas, él decía, bueno, pero ¿cómo yo voy a ser el más sabio si hay personas que son más sabias que yo? Así que fue a hablar con ellos, fue a hablar con los sabios, fue a hablar con los ingenieros, con los arquitectos, con todos ellos. Y se dio cuenta de que esas personas realmente no eran sabios. O sea, que ignoraban un montón de cosas realmente porque ellos mismos se hacían creer que eran sabios y ellos creían que ellos lo sabían todo. Entonces, por lo menos, ¿cómo tú le enseñas a una persona que ya cree que se lo sabe todo? Yo a esto traigo un recuerdo que tengo no de mi infancia, pero sí como de mi adolescencia, cuando yo era barbero y estaba allá trabajando con mi abuelo y con mi familia. Ya yo tenía un tiempo trabajando y le empezó a trabajar un primo. Y entonces yo intentaba darle un consejo, decirle, mira, hazlo así. No, yo sé, no me tienes que decir, yo sé. Entonces, ¿cómo sabes si no sabes? O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que sabes si estás aprendiendo? Pero bueno, son cosas que yo creo que cosas en las que caemos todos y sobre todo cuando el consejo viene de alguien muy cercano, de una familia, de tu papá y tal. Porque muchas veces como lo ves muy igual, yo creo que es un tema de que como lo ves tan igual a ti, por lo menos él me veía como su primo, o sea, como alguien que creció conmigo, que yo sé todo lo que tú eres, yo sé quién eres, ¿cómo tú me vas a enseñar algo a mí? ¿Ves? Entonces, como que caemos en eso, ¿ves? Como que, y eso es algo que no es un pensamiento, no es que él pensaría, ¿qué me vas a enseñar tú a mi primo? Sino son cosas que hacemos y de la manera que reaccionamos muchas veces sin pensarlo, así que tenemos que estar muchas veces pendientes de eso. Y bueno, volviendo a la historia de Sócrates, él fue a preguntarle a los sabios, se dio cuenta de que los sabios solamente era gente que se hacía llamar sabios y que creían que lo sabían todo y al final no lo sabían nada, no sabían realmente nada, tenían conceptos, tenían ideas sobre las cosas, pero no sabían realmente, o sea, no tenían la sabiduría sobre el tema del que tú les podías estar preguntando. Y así, ¿cuántas personas no? ¿Verdad? ¿Cuántas personas no están en cargos políticos y en cargos públicos que supuestamente son los expertos y al final no saben nada, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y por qué el oráculo dijo entonces que Sócrates fue la persona más sabia? ¿Por qué Sócrates? Bueno, porque Sócrates tenía una humildad que le permitía escuchar la sabiduría de los demás. O sea, Sócrates en todo lo que él practicaba la escucha. Él estaba muy consciente de que cada persona que él conociera le podía enseñar algo, que cada persona que él conociera tenía un poco de sabiduría que él no tenía, había vivido experiencias, tenía otras cosas que había hecho en su vida distintas a las que había hecho Sócrates. Sócrates se había podido dedicar a lo que era esto del pensamiento, ¿verdad? La autoanalítica,
todo ese pensamiento que viene de esa época, de esos grandes pensadores, ¿verdad? Pero había otras personas que se habían dedicado a otras cosas en su vida, así que eran sabios tanto como él en otras cosas, pues. Entonces, él entendía eso, que la sabiduría está en reconocer que eres ignorante y que hay muchas cosas en las cuales lo vas a hacer y siempre, siempre vas a poder descubrir que hay cosas nuevas que no conoces. Eso es muy fuerte. Entonces, bueno, esta es como la historia totalmente contraria a lo que le pasó a los chicos del barco, ¿verdad? Porque Sócrates más bien era la persona que escuchaba, que sabía que la sabiduría estaba en escuchar a los demás. El barco llegó al naufragio y murieron un montón de personas porque el capitán no supo escuchar. Sus oídos no estuvieron preparados para analizar a ver si de verdad lo que el otro chico estuviese diciendo era verdad o era una idea más coherente que la que ellos habían tenido, ¿verdad? Tal vez si no hubiese habido el prejuicio de que el chico solamente tenía 14 años, si hubiese sido otro tripulante que tuviera más o menos la edad de él, tal vez lo hubiese escuchado, ¿verdad? Muchas veces es nuestro propio prejuicio el que no nos permite escuchar a las personas. Y ya llegando a este tema, bueno, como siempre, les traigo un versículo de la Biblia que habla justamente sobre esto, sobre la sabiduría. Y ese es Proverbios 13:10. El versículo dice lo siguiente: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está en quienes oyen consejos. Entonces, ¿qué creen ustedes sobre esto? Yo les traigo las historias, yo quiero hablar sobre un punto, como yo les digo, pero qué casualidad que también siempre en la Biblia podemos conseguir un pedacito de eso, de que es nuestra esencia del humano, de cómo nos comportamos siempre, sea en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar, siempre nos comportamos de la misma manera y por esto es una guía para seguirlo. Entonces, se los vuelvo a leer. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos, no con quienes los dan, que es lo que estaba viendo Sócrates, que los que daban consejos que se creían sabios y ellos creían que, no, yo soy la sabiduría personificada, yo solamente le voy a dar consejos a la gente para que la gente sepa. No, en eso no está la sabiduría. Aquí lo dice, la sabiduría está en quienes lo escuchan, ¿verdad? Bueno, entonces una preguntita que les dejo a ustedes para que me la dejen en los comentarios. ¿Alguna vez le han dado un consejo a una persona, le han dicho algo a esa persona y no los ha escuchado y luego ha pasado el tiempo y el tiempo le ha dado la razón? Ustedes han dicho, porque no me escuchaste. Ustedes han dicho eso. ¿Alguna vez le ha pasado? O lo contrario, ¿alguna vez le han dicho a ustedes, mira, tienes que hacer esto en esa situación y no lo han escuchado? O mira, ¿por qué mejor no haces tal cosa? Les han dado un consejo a ustedes no lo han escuchado y después ha pasado el tiempo y, ay Dios, ¿por qué no los escuché, verdad? A mí me ha pasado. Pues déjenmelo en los comentarios que los escucho a todos y bueno, este es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho y como siempre, que Dios los bendiga. Sube el ritmo, siente el flow, hey, ya comienza el show, mira quién llegó. The Day Show, Day Show.